Spider-Man Fanfic Niñeros por Obligación Capítulo 173, 176, XXX sonidos de júbilo y asombro repercutían en los oídos de Spider-Man. El aliento cálido de la fémina en sus brazos lo obligaba a prestar el doble de atención en su camino mientras se balanceaban entre los edificios de New York, buscando la dichosa embajada que respondía principalmente al llamado de la monarca. El arácnido trataba de no prestar atención a la gente que lo señalaba, remarcando su traje negro o lo que su queridísimo ex jefe había proclamado sobre él. Silver, por otro lado, miraba indignada y con furia a los habitantes de la ciudad, sin poder creer que tan bajos podían llegar a caer al preferir seguir ciegamente las palabras de un hombre con bigote hitleriano a un sujeto que sacrificaba parte de su vida diariamente por ellos. Estamos a punto de llegar. ¿Lista para protegerme de los disparos y amenazas de muerte?, avisó el castaño, bromeando a su manera para aligerar la tensión que crecía en el interior de la Sabrinova. ¿Y eso por qué? ¿Acaso no puedes demostrarles que tiene lo necesario para ser su futuro monarca a mi lado? Alzando una ceja de manera lúdica, la fémina pronunció al mismo tiempo que oprimía el timbre del intercomunicador que se hallaba al lado de un intercomunicador y una cámara de vigilancia. Espera, ¿qué? No, aguarden. Si alguien la acaba de escuchar, es mentira. Está desvariando. Rápidamente se puso nervioso el tótem, actitud que empeoró cuando vio que la luz del transmisor estaba encendida y escuchándolos. El gran portón que separaba territorio norteamericano y la porción que Simacria tenía frente a ellos, se abrió. 5 personas salieron de las enormes puertas de la embajada, caminando con apuro al no poder creer lo que habían visto a través de las cámaras de vigilancia, queriendo corroborar que no fuera un vil engaño a pesar de que, al haberla escuchado hablar varias de sus dudas comenzaron a perder fuerza. Bien, este es el momento en que todo puede salir muy bien, o simplemente tendré que cargarte de nuevo en mis brazos mientras esquivamos una balacera, murmuró no muy bajo el tótem, quien estaba listo para reaccionar dependiendo de la situación. Sable. Juliet dijo después de alcanzar una distancia considerable con sus compañeros. Parece que nos salvaremos de la balacera, un poco más aliviado dijo el vigilante de Keynes. Veo que no se han vuelto unos perezosos en mi ausencia, replicó Silver a su Wildpack, dando un paso frente y dejándose engullir en un abrazo de reconocimiento. Sin poder evitarlo de ninguna manera, Peter se sintió feliz por la escena que observaba. No solo la mujer cuya pérdida lamentó y posteriormente anheló su recuperación tras salvarla, sino que el grupo que ella tenía bajo su liderazgo y toda la gente de Simcaria festejaría como si no hubiese mañana el regreso de su benevolente pero justa monarca. Se sintió un poco fuera de lugar el Avenger, por lo que se mantuvo en la acera de la calle mirando a la gente pasar, sacudiendo su mano hacia los niños que lo señalaban o sencillamente ayudando a una señora que quería cruzar la calle. Tan ensimismado en su tarea cotidiana estaba el héroe, que nunca sintió la presencia detrás de él hasta que una mano se posó en su hombro, obligándolo a voltearse y enfrentar a una mujer de cabellos rojos que había visto en más de una dimensión. MJ. El nombre salió de la boca de Spider-Man antes de poder contenerse. Peter, hola, balbuceó incómoda la mujer de pelo rojo. Hola, recordando a las 4 versiones que conoció durante el conflicto contra los herederos, el susodicho tuvo que contenerse de preguntarle por sus hijos que tuvo con 2 de ellas. ¿Nosotros, podemos hablar o estás ocupado? Mirando al suelo y abrazando su propio brazo izquierdo, la Watson cuestionó. Las lentes blancas se enfocaron en los ojos verdes de la dama, para inmediatamente mirar en sentido a donde la monarca estaba buscándolo hasta hallarlo, teniendo que darle una clara señal de que regresaría en unos minutos luego de señalar a la persona que tenía a menos de 1 metro. ¿Ocurre algo con Spider-Man?, preguntó Foxtrot al ver cómo Silver tenía su vista fija en el héroe y la pelirroja. Por lo que me ha contado, es alguien que conoce. Y puedo ver que me está pidiendo tiempo para platicar con ella antes de regresar aquí, refutó la líder de Simcaria, resignándose ante la imagen del hombre que la salvó una vez más llevándose a su compañía a una azotea. ¿Quiere que los guardias se queden en la puerta para permitirle la entrada? Romeo ofreció esa lección. Por favor.
Además le servirá para que vaya acostumbrándose cuando viajemos a Sincaria y lidie con la gente. Entre agradecida y divertida, Sablinova contestó ante la duda del mercenario. Regresando con el arácnido, dejó a su acompañante en el techo de un edificio cercano a la embajada y se alejó unos metros antes de tomar asiento en el borde. La verdad era que no tenía ni la menor idea de lo que ella buscaba ahora, por lo que se mantuvo en silencio mientras la veía rondar de lado a lado en búsqueda de palabras. «Puedes hablar, ¿sabes?», dijo el tótem para romper la tensión. «¿Sí? Digo, sí, yo, ¿cómo estás?», exclamó en un principio la pelirroja, para después recapacitar y controlar su temple. Una leve mueca irónica fue la que formó Peter bajo su máscara, poniéndose derecho y señalando con ambas manos a la enorme araña blanca de su traje negro, demostrando así que sin palabras podía responderle fácilmente. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo? Preocupado al comprender la contestación dada por su antigua pareja, Mary Jane interrogó. Digamos que sí, pero me imagino que no querías hablar de ello ahora. ¿Qué te aqueja? Tratando de ser cordial a pesar de que a su mente regresen los eventos del último encuentro que tuvieron juntos cuando Ope y Jean estaban con él en la mansión Avengers, replicó Spidey. Estuve hablando con tu tía, y parecía realmente molesta conmigo después de contarle sobre nuestro último encuentro, optando por sentarse en un cúmulo de ladrillos que había de sobra en la azotea. MJ quedó frente a frente con el héroe. En síntesis, le dijiste que tenía varios hijos. ¿O me equivoco? Riéndose por lo bajo ya que entendía el motivo de aquel enojo gracias a la explicación de Teresa, el vigilante habló. Primero se rió en mi cara y luego se enfadó cuando le dije que me habías engañado todo este tiempo. Gesticulando un ceño fruncido, la actriz dialogó. No la culpo, después de todo ella sabía que ellas no eran mis hijas, refiriéndose a las antiguas afectadas por Khan, dijo la araña. Espera, ¿qué? Pero si esas dos niñas que se parecían a Black Cat y Black Widow dijeron que tú eras su padre. Incluso dijeron que sus madres estaban molestas por las llamadas que te hacía, o los mensajes que te envié. Confesó ella, rememorando la primera visita que hizo al establecimiento de Stark. Fastidio y un pequeño atisbo de enojo se formó bajo la inmutable máscara negra de lentes blancas. Al parecer iba a pasar mucho más tiempo enterándose de cosas que las ex niñas habían hecho en su ignorancia. Aunque haciendo un repaso veloz en su mente de todas las reacciones que ellas tenían con cada MJ que veían en distintas dimensiones, no le sorprendía mucho ahora. Bueno, la cosa en verdad es que todas las niñas que viste, o te faltaron ver porque eran 15 en total, eran mujeres que fueron rejuvenecidas por Khan. Tú sabes, el sujeto del futuro. Además de que Wolverine también tuvo su cuota de lidiar con 15 mini-héroes durante un tiempo, sin culparla de la confusión, explicó pacientemente el centro de la telaraña. La verdad es que no sé si sentirme avergonzada por ser burlada de tal forma, o furiosa por la mentira que me hicieron. Pero si todo esto que tú y Mai dijeron es cierto, entonces existe la posibilidad de que nosotros podamos. Abriendo y cerrando su mano derecha para formar un puño repetidas veces, la Watson pasó de la incertidumbre a la añoranza, tras ponerse de pie y exclamar. Solo para que Spider-Man detenga su monólogo antes de que fuese demasiado tarde. Nosotros nada, Mary Jane, tajante fue la interrupción del trepamuros, mirando distraídamente a las calles y disparando dos bolas de telarañas a lo que parecían ser un par de sujetos que acorralaban a una mujer en un callejón. Perdón. Enseñando una reacción desahuciada, la ojiverde murmuró. Pasamos por muchas cosas. Demasiadas si nos ponemos a recordar bien. Tanto buenas como malas, pero al final del día siempre los dos terminábamos lastimados de alguna forma. Me lo dejaste muy en claro la última vez que nos vimos, tus palabras calaron hondo con cruda verdad aunque me duela admitirlo, sé que es lo que buscas, y no creo poder dártelo de alguna manera. No sabiendo los temores de ambos, razonó él con madurez que a otros les hubiese sorprendido, alzando parte de su máscara hasta la nariz con el fin de respirar el aire y no sentirse asfixiado por el traje. Eso tomó por sorpresa a la mujer, quien al no saber qué hacer, guardó silencio. Arrepentimiento, pena y dolor inundaron sus rasgos faciales, demostrándole genuinamente a su expareja que lo lamentaba demasiado a pesar de ser muy tarde.
La suma de todas las quejas que le hacía a lo largo de su relación, las culpas que le obligó a cargar aún sabiendo que él se lamentaba el doble que ella, abandonarlo en uno de los días más especiales que tendrían por el resto de sus vidas, y finalmente expulsar todo el resentimiento que tenía en su interior cuando lo vio junto a aquella joven mujer de cabellos rojizos y la niña que tenía rasgos similares. Todo eso hizo que llegara a esa decisión Peter, y ella lo comprendía renuentemente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo seríamos si todo hubiese sido diferente? Melancólica, MJ susurró mientras se acomodaba un solitario mechón rojo por detrás de su oreja siniestra. Peter la miró por unos segundos antes de tomar su teléfono celular de la cintura, el cual llevaba en caso de que alguien en la mansión necesitara su ayuda, y buscó una determinada imagen que Kamala le había enviado para que la atesore. Imposible de contenerse, soltó una suave carcajada al coincidir con las demás mujeres cuando le dijeron que se parecía mucho a cierto niño. ¿Te estás mofando de mí? Ofendida, Mary Jane Watson preguntó arisca. No. Solo estoy viendo algo que comentaron y resultó cierto. Toma, aprécialo por ti misma. Tendiéndole el celular a la fémina frente a él, Peter le permitió ver una pequeña ventana a lo que podría haber sido sus vidas. Ella no necesitaba ser una genio para entender, no después de saber a todo lo que Spider-Man se había enfrentado desde sus inicios. Sus orbes verdes se paralizaron junto a su respiración, para consecuentemente agitarse y comenzar a sollozar en una amalgama de anhelo, envidia y felicidad. Emociones que el propio tótem pasó en su interior. Son hermosos, Peter, logró decir ella. Todas ellas se parecen a ti. Me he cansado de decírselos, mirando esta vez a la embajada de Sincaria donde Silver se encontraba con sus allegados, Spidey comunicó. Aunque el pequeño es una fiel copia tuya, ¿cómo se llaman? Señalando a Benji en un comienzo, la pelirroja luego quiso saber los nombres de ellos. ¿En serio me preguntas algo de lo que ya sabes su respuesta? Divertido por la interrogante, refutó Spider-Man, sacándole una risa a la mujer. Ya me imaginaba eso. ¿Cómo soy allá? Aceptando que tenía conocimiento de aquellos nombres que le hubiese gustado ponerles a sus hijos, MJ se interesó también en sus contrapartes. Depende, en un mundo eres un adolescente que usa anteojos y es bastante simpática, además de abrazarme mucho la primera vez que me vio herido. En otro tienes poderes arácnidos como yo y ayudas a cuidar de la cuidad junto a nuestra hija. También eres una viuda reciente que tuve que consolar y decirle que continúe con su vida ya que no me gustaría verla triste hasta el fin de sus días. Y la última que conocí era, ¿cómo decirlo?, una perra, enumerando a todas las pelirrojas que conoció, el Parker relató para asombro de su ex prometida luego de que ésta le devuelva el teléfono, no sin antes haber hecho una copia de la imagen. Actuaste como un amigo para ellas, comentó ella. Así comenzamos, ¿no? Sin contar con que ellas necesitaban ese apoyo durante el problema que teníamos entre manos, sin ahondar demasiado en el tema, el tótem contestó. Nosotros podemos volver a ser amigos al menos. No queriendo perder el lazo que compartía con el héroe, la actriz quiso saber al mismo tiempo que se ponía de pie. Spider-Man se puso de pie, sacudió su traje, estiró sus brazos en alto para escuchar crujir sus huesos, y finalmente se acercó hasta donde Mary Jane estaba. Su altura le dio la ventaja para inclinarse unos centímetros y depositar un casto beso en su frente tras correr unas rebeldes hebras rojizas que se mecían con el viento. La tácita respuesta fue todo lo necesario para que ella agachara su mirada y lo abrazara con fuerza, permitiéndole imitarla antes de disparar una línea de telaraña proveniente de su lanzaredes derecho con el fin de columpiarse y depositarla en el suelo, separándose finalmente e indicar que tenían caminos distintos ahora. Sin embargo, al mismo tiempo que eso pasaba, en otra parte de New York un hombre de cabello cano y bigote que se asemejaba demasiado a un hombre que Captain America odió mucho durante la Segunda Guerra Mundial estaba siendo visitado por 20 mujeres bastante reconocibles en el ámbito del heroísmo, o villanía también. ¿Creen que me intimidarán para que deje de decir la verdad?, exclamó JJJ a las 2 decenas de féminas que estaban de brazos cruzados frente suyo.
Vaya, y yo creyendo que era la diosa de la mentira, con sorna se mofó Loki, deseando tener a Fenrir cerca para alimentarlo con el insoportable hombre. Tentada a relucir sus dos pares de garras, Laura gruñó amenazadoramente. Podría denunciarlo por difamación, pensó en voz alta Jennifer. También podrías hacerlo por daños morales, ¿no? Susan se mostró más que interesada en ayudar a su amado para que no padezca más a su antigua jefe. ¿Por qué no simplemente lo arrojamos al espacio? La piloto de Fuerza Aérea ofreció, crujiendo sus nudillos mientras levitaba. ¿Y si pido para que no exista más en este mundo? Ustedes saben, como aquella vez, la hija de Magneto comentó, no muy a gusto para especificar. Sabes, no es mala idea, la tranquilizó Rogue luego de la larga plática que les dio Ororo la noche anterior para que todas trabajen en conjunto bajo un mismo estandarte. El antiguo editor del Daily Bugle iba poniéndose más nervioso con el pasar de los segundos, sabiendo que no importaba cuántas cosas diga, ellas ya tenían preparado su destino. Oigan, ¿con qué derecho creen que pueden venir a decirme todas estas cosas? Una vez más intentó gritar para imponer respeto John Jonah Jameson, callándose luego de un estruendoso quejido que le propinó Medusa Lee después de sujetarlo con su cabello y estrellarle la cabeza contra el escritorio. Todas las demás mujeres miraron a la reina inhumana, sin creer que ella perdiera tan rápido la calma. ¿Qué? No me digan que ustedes querían seguir escuchándolo despotricar contra nosotras y Peter. La ama Kellyn les dijo, liberando al canoso de su agarre. No, nadie te dice nada. Es solo que, Janet comenzó a murmurar, queriendo hallar palabras para definir su pensamiento, moviendo sus manos como ayuda secundaria. Pensábamos aguantar unos minutos más antes de dejar que Jessica lo domara con sus feromonas, complementó la idea de The Wasp, Madame Web. Sigo diciendo que la idea de que Elizabeth le haga una lobotomía como a los herederos es una brillante idea, la espía rusa habló, jalando de los cabellos a JJJ para enderezarlo en la silla antes de apreciar la ayuda de Bobby para atarlo fijamente. ¿Y ahora qué hacemos? Emma trató de averiguar. ¿Lo arrojamos por la ventana? La pelinegra de rasgos orientales dijo, mirando con afecto a la abertura que mostraba un paisaje urbano desde un 14º piso. Demasiado notorio, Peter se enojaría con nosotras, advirtió Felicia. Entonces arrojémoslo por la zona negativa, la miembro de los Fantastic Four propuso. Es buena idea, la tendremos en cuenta, Anya respondió. Lo podríamos enviar a otra dimensión con los artefactos que usamos durante la pelea contra esos vampiros, la poseedora de una fuerza cósmica planteó otra opción. También es una excelente idea, teniéndola en cuenta, Ope comentó. Podemos también tirarlo en la Vals, Laura, ¿no? La Drew comenzó a dar otra idea, pero teniendo que detenerse a la mitad de su frase cuando vio a la hija de Logan. Solo iba a cortarlo en pequeños trozos y tirarlo al mar. Después podríamos haberle echado la culpa a Sabretooth o algún otro villano sádico, con pensamiento homicidas. X-23 habló con enojo hacia el hombre que generaba sentimientos negativos en su amada araña. Nadie dijo nada por unos minutos, como si estuviesen debatiéndose esa idea macabra. Como decía, arrojémoslo en la balsa, y si eso falla en bajarlo de su altar de prepotencia, seguimos con la idea de Laura, retomó su palabra Spider-Woman, manteniendo al final su apoyo a la idea de la gruñona mutante, mientras el resto asentía de manera cómplice. Todo sea para que Peter no vuelva a padecer de tristeza y el odio colectivo de la gente que creía en las falacias de J. Jonah Jameson. Fue el recibimiento de Logan al numeroso grupo de mujeres. Imitó Laura a su padre, desviando su atención por un segundo cuando le dio la impresión de ver a Barton rodar por el jardín pero hallando nada en su lugar. ¿Dónde estaban? Ororo quiso saber, sentada en el pórtico luego de ver cómo las plantas habían sido cuidadas por las ex niñas. Deshaciéndonos de un problema que al parecer mi hermano no pudo, sacudiéndose las manos de manera satisfecha, Wanda Maximoff declaró. El problema tiene pelo canoso, bigote de Hitler y muy mal carácter hacia mi hermano. La sobrina de May Parker cuestionó.
Ninguna de las mujeres contestó, solamente sonrieron orgullosas y se ponderaron mientras se encaminaban a un costado del jardín para ver a Valeria jugar con Chaya, así como Franklin no dejaba de seguir desde unos metros de distancia a Rachel y las cucos para cuidarlas de un insistente Cyclops que quería lavarles la cabeza diciendo que la araña era una amenaza y su propósito era salvarlas. Madeline simplemente se mantuvo al margen junto a Madame Masque y Songbird, las cuales decidieron disfrutar un poco de paz en lugar de las constantes persecuciones que tenían con algunos de los héroes en el interior de la mansión, llegando a la conclusión que si dos de las dichosas figuras heroicas querían ser masoquistas, ellas no harían nada para evitar que sus sueños se cumplan. Creo que él no entiende por las buenas. La madre de Marvel Gale comenzó a perder la paciencia y levitar después de ver cómo su ex trataba de manipular a Rachel. Tiene el tupé de mentirles a mis hijas sobre su padre. Igual de irritada, Emma Frost inició su mutación adiamantada. ¿Vas a hacer algo para detenerlas?, murmuró Storm a su pareja, quien había encendido un habano y resoplaba perezosamente en humo. No veo que estén haciendo algo malo, desestimó el mutante longevo, alzando una ceja cuando su clon femenino / hija regresó del interior de la mansión con un llamativo muñeco de felpa. Jean está adoptando su aspecto de Dark Phoenix, volvió a remarcar la ama de las tormentas, suspirando ante el hecho de que ella parecía obviar sus llamados de atención respecto a la hora de usar fuerza de más en aquellos que se lo merecían. Ahora es problema de la araña, no mío, dijo Wolverine, queriendo quitarle el peluche a su hija, pero retrocediendo cuando ésta le gruñó ferozmente. Un borrón cayó del techo, asustando a Janet y Bobby, quienes no dudaron en alzar sus lanzaredes y dispararle al hombre, quien se apresuró en esconderse detrás de un pilar hasta que rogó para que se detengan, permitiéndole así el poder acercarse nuevamente a James Owlet. ¿Qué cosa es un problema mío ahora?, quiso saber Kane, el cual no dejaba de mirar a todos lados de forma precavida. Tú no, la otra araña. Por cierto, ¿qué demonios hacías allí arriba?, alegó el antiguo arma décimo. Estoy escondiéndome de Mr. Fantastic, ese sujeto es realmente denso, sin dejar de mirar para todos lados, Scarlet Spider le hizo saber. ¿Ahora qué hizo? Espera, no me digas, está buscando las anotaciones de Peter y Val. O tal vez quiere hallar uno de los inhibidores de mutágenos. O simplemente está intentando ver los dispositivos para viajar entre dimensiones, dijo la blonda fantástica, sorprendiendo no solo al clon sino que también a unos curiosos Honey, Crystal, Alicia y Ben. ¿Lo ven? Les dije que ella lo conoce demasiado bien como para saber qué es lo que fastidia a todo el mundo, el hermano menor de Susan recalcó, ganándose algunos asentimientos. La susodicha trató de contener su irritación, pero incluso sus hijos se percataron de lo que le pasaba, optando sabiamente por dejar que libere su ira con su futuro ex esposo hasta que Spider-Man regresara para calmarla. La mera aparición Red a través del umbral de la puerta, ignorando por completo a sus colegas de equipo y familia para estirar su mano con el fin de sujetar la muñeca derecha de Kane, fue lo que cansó por completo a la rubia. Red, llamó Invisible Woman, manteniendo a raya su paciencia. Un momento Roberta, dile a Susan que estoy investigando algo, declaró el ex mocoso que servía como soga nada más, sin darse cuenta que todos negaron con la cabeza como medio de comunicarse para entender que ya estaba más que muerto. Voy por la pala, no llegó ni a tocar con un pie el pórtico de la mansión cuando Luke Cage dio media vuelta y se dirigió nuevamente al interior de la mansión. Creo que Namor estará feliz de saber que Red no volverá a vivir un mañana más en la próxima reunión, el hechicero supremo murmuró en voz baja a Tony y Blackagar, quienes se ganaron miradas flagrantes de sus parejas al verlos cuchichear. ¿De qué están hablando ustedes? Oola trató de averiguar, asustando por un segundo al trío tras aparecer por detrás de ellos. Nada. Inmediatamente replicaron los Illuminati, al menos dos de ellos ya que Black Bolt negó con sus manos fervientemente. Aunque Medusa, quien había escuchado lo que dijeron, sí sabía lo que ocultaban. Stephen, Clea y Morgan solo llamaron por su nombre Strange, haciéndole saber que debía de hablar rápido. Tony, habla ahora mismo, exclamó Madame Masque, alzando su mano derecha lista para bofetearlo como la vez que era niño, desencadenando una reacción instintiva en el multimillonario para cubrir su retaguardia.
Dejando de lado la discusión en la que se habían metido los tres y Illuminati con sus acompañantes, Susan comenzó a caminar muy lentamente en sentido a donde su esposo estaba. Cada paso que realizaba era como una condena para el hombre ante los ojos ajenos, al punto en que María vio lo que pasaba y fue rápidamente a buscar refugio tras la espalda de un igual de asustado Kane luego de que éste lograra soltarse de Richards. Parece que vamos a tener otro video para Dom, emocionado, Deadpool Paul apareció con su cámara listo para rodar la escena que tenía delante. ¿Se lo venderás, no es así? La Munro indagó, para estar segura más que nada. No sería nada malo conseguir una porción más de terreno ladveriano. Pensando en negocios y sonriendo ávidamente, el mutante gruñón comenzó a tener nuevamente planes ambiciosos. Mientras Cyclops era lanzado por los aires de un lado al otro por parte de dos telépatas bajo la atenta mirada de una aburrida Goblin Queen, y aunque ella continuaba rodando por el suelo con las patadas que Ashley le propinaba cada vez que intentaba pararse sin molestar de alguna manera a Melissa Gold, Susan Storm estaba parada justo detrás de Mr. Fantastic aguardando a que éste se percate de su presencia. Red, llamó con falsa dulzura la madre de Franklin y Valeria. Ya, Alicia. Roberta ya me avisó que Susan me llamaba. Sin voltearse para corroborar sus palabras, el hombre con habilidades elásticas trató nuevamente de mirar el dispositivo que Kane llevaba infructuosamente antes de ver que Rogue estaba cerca e intentó lo mismo con el inhibidor. Red, dejando de lado la amabilidad, Susan volvió a llamar a su esposo distraído. Estoy ocupado, Jennifer. Dile a Susan que luego recalentaré la comida, saldremos de compras o llevaré a los niños a la escuela. Moviendo su mano ausentemente para disuadir a su perpetradora, la némesis de Dom ignoró otra vez que su esposa estaba detrás de él. La paciencia de la rubia fantástica había alcanzado finalmente su límite. Años de pasar básicamente por lo mismo y soportarlo por el bien de su familia era lo que la mantenía de pie, y las visitas de Peter eran lo que la obligaba a seguir adelante por su propio bien. Lo siguiente que pasó fue muy rápido para todos, pero lo suficientemente claro para que aquellos presentes graben a fuego en sus cabezas como Susan tomó del hombro derecho a su esposo, lo volteó velozmente y abofeteó con fuerzas suficientes para tirarlo al suelo. «Ouch», dijeron todos los hombres y mujeres al unísono, excepto Black Bolt quien escribió la onomatopeya en una hoja como cuando era mocoso. Susan. Tomado por sorpresa con el golpe, Red susurró al mismo tiempo que amamantaba el ardor en su cara. «No, Richards. Según tú soy Roberta, Alicia y Jennifer», venenosamente habló la susodicha. «Yo, ¿por qué me golpeaste?» Sin saber el motivo de su castigo, lo que generó gemidos de frustración en los demás, quiso investigar el científico. «Me hartí, Red. Lograste lo que hace tantos años buscabas de alguna forma. Estoy cansada de estar contigo», confesó la ojiazul a su marido en el suelo, empequeñeciéndolo mentalmente con su imponente figura. «¿De qué hablas?» Incapaz de comprender algo tan sencillo como la ruptura anunciada de su matrimonio, Mr. Fantastic interrogó. «No es la primera vez que me ignoras y llamas por otros nombres mientras te sumerges en tus investigaciones. No es la primera vez que mientes descaradamente sobre salir juntos, comer como una familia o estar con tus hijos. Nunca has hecho nada de eso, admítelo de una vez. He alcanzado mi límite de estar contigo todo este tiempo, tratando de sostenernos con tu presencia ausente a cada minuto, demostrando una rabia que contuvo durante demasiado tiempo». Sue continuó hablando, agarrándose la cabeza y conteniéndose para no jalar de sus cabellos. «Susan, tú sabes que eso no es cierto. Siempre estoy allí para mis hijos o para ti. ¿No recuerdas cuando salimos en Navidad?» Intentó razonar con su esposa, el científico ausente. «Eso fue cuando Valeria nació, Red, cuando ella nació. La única forma en que te das cuenta de lo que hay a tu alrededor es cuando Víctor intenta algo en nuestra contra. El resto del tiempo estás con tu nariz pegada al microscopio o en tus famosísimas reuniones secretas que tienes con aquel grupo de buscapleitos». Soltando el agarre a su cabello y bajando las manos con brusquedad, la bella fémina adulta dio unos pasos más hacia adelante, obligando a su esposo a retroceder de manera instintiva.
La verdad caló profundo en el miembro fundador de los Fantastic Four, abriéndole los ojos a la realidad que él distorsionó con sus creencias y la falta de memoria temporal que poseía para ciertas cosas. Quería ponerse de pie, pero el miedo que le provocaban las orbes azules de su esposa lo mantenían aferrado al suelo, como si un muro invisible de los que ella creaba lo aplastaba sin cesar. Tienes que entender que si estuve un poco ausente, fue debido a la importancia de mis inventos. No tengo a nadie que me ayude y nunca sabemos cuándo puede aparecer alguien o algo que trate de matarnos a todos. Armó una excusa barata que puso en vergüenza a todos sus colegas intelectuales, Reed Richards, declarando de esa manera la completa decisión de la rubia frente suyo. Ya cállate de una vez, Richards. Cállate y deja de inventar mentiras. Tus inventos, esas cosas disfuncionales que la mayor parte del tiempo nos causan problemas. Dices que no tienes ayuda cuando sencillamente puedes ver a tu hija ansiosa por auxiliarte. Podrías fijarte en mí si quieres ayuda también, tengo un maldito doctorado. Admite de una vez que siempre haces más mal que bien con tu grupo de amigos. Por ustedes fue que los Skrull estuvieron entre nosotros. Por ustedes fue que varios de mis amigos estuvieron presos en la zona negativa. Desató toda su angustia la mujer, llegando al punto de avergonzar a los implicados de manera tácita, además de conseguir la atención de un recién llegado que no perdió el tiempo para alcanzarla y abrazarla por detrás. Susan, suficiente. Niños, vengan a ayudar. Con voz ronca y autoritaria, Peter sujetó férreamente a la blonda con el fin de evitar que haga algo de lo que se arrepienta. Mamá, ya déjalo. Haciéndole caso al castaño, Franklin emuló a la araña y abrazó a la rubia. Es verdad, no vale la pena. La pequeña niña genio exclamó con sus ojos rojos en su intento de no llorar por lo que presenciaba. Invisible Woman no pudo soportarlo más, cayendo de rodillas, sumergiéndose en el cariño de sus hijos que tanto amaba. Por fin lo había logrado, sacó toda la angustia que tenía dentro y se sentía realmente bien a pesar de las lágrimas que caían de sus ojos. La mano de su amada araña dibujaba círculos en su espalda, para posteriormente sentir que se multiplicaban, reconociéndolas como aquellas ex niñas con las que compartió aventuras y secretos. Inclusive su hermano y amigo estaban allí para consolarla en lugar de simpatizar por Reed, el cual lucía completamente derrotado a pesar de abrir por momentos su boca con el intento de decir algo para defenderse. Todo estará bien, Susan. Tus hijos te quieren, incluso los que están en el edificio Baxter lo hacen. Todos te aman, es imposible no hacerlo. Manteniéndose de cuclillas, el Parker continuó su masaje mientras susurraba verdades a la fémina para serenarla, ganándose algunos sonidos de afirmación y una esperanzadora mirada que se fijó en sus lentes blancas. Tras unos eternos minutos donde inhaló y exhaló profundamente, la Storm se puso de pie, limpió su cara con el dorso de sus delicadas manos y miró decididamente a Reed Richards. Las próximas palabras definirían el destino de ambos, así como el de la familia que ella tenía, un tótem arácnido y también a cierto dictador ladveriano que tendría una copia del video que Wade estaba filmando con ímpetu. Es suficiente, Reed. Agradezco realmente que lo único bueno de tu parte hacia mí fue darme a Franklin y Valeria, pero no puedo seguir con esto para siempre. Dentro de unos días te llegarán los papeles de divorcio y espero por el bien de ambos que los firmes. Realmente te deseo suerte en tu vida, Reed. Vamos adentro, niños. Convencida de sí misma, la mítica Invisible Woman dijo finalmente aquellas palabras que hace tiempo guardaba en su interior. Mr. Fantastic solo se quedó paralizado, sin entender nada, o al menos eso quería creer ya que realmente lo comprendía a la perfección. Había perdido todo sin necesidad de un tercero, él mismo se valió desde hace tiempo de arruinar su matrimonio. Más de una vez había escuchado las implicaciones de Namor y Doom respecto a no perder lo más valioso que tenía, pero siempre hizo oídos sordos. Derrotado, se puso de pie y procedió a marcharse con un desganado saludo de despedida, buscando llegar a su hogar para refugiarse en el único lugar que siempre puso por encima de su familia. Por cierto, gracias Peter. Antes de ingresar a la mansión Avengers, Susan miró por encima de su hombro izquierdo buscando al tótem, pronunciando aquellas palabras en un tono tan bajo que solo por leerle los labios supo en lo que ella dijo. Mi rey.
El grito de Emma Frost sacó a todos del ambiente tenso que se había creado con la situación entre Red y Susan, sorprendiendo a todos los presentes cuando la Reina Blanca dejó caer al suelo a un inconsciente Cyclops solo para acercarse al arácnido. «Spider-Man, volviste», exclamó Felicia, ansiosa de verlo nuevamente. «¿Hueles a ella?», se oyó el gruñido de Laura, quien se adelantó a todos y abrazó firmemente el pecho del tótem, teniendo entre los dos al preciado peluche con el que ella dormía. Acción que molestó un poco a Logan, pero hizo reír a Ororo al ver lo sobreprotector que era aunque nunca lo admitiera en voz alta. Los héroes solo se confundieron ante lo dicho por X-23, creyendo que se refería a la mandataría de Sincaria que actualmente estaba ausente entre ellos. Las parejas de los ex gladiadores de Wolverine tenían un leve presentimiento, a causa de su instinto femenino, de que se referían a una ex pareja del Cabeza de Red. El resto de las pretendientes del castaño fruncieron el ceño inmediatamente y procedieron a mirarlo fijamente en búsqueda de respuestas, haciendo que su sentido arácnido se active ante el peligro inminente que eso significaba. ¿Te reuniste con esa perra?, maliciosamente cuestionó la ladrona de joyas. ¿Acaso intentó algo contigo? Chocando sus puños llenos de energía fotónica, Carol quiso saber. No te besó, ¿verdad? La voz oscura de Julia provocó un involuntario escalofrío en el tótem. ¿Intentó gritarte de nuevo? La hija de Cable habló al mismo tiempo que Jean Grey, la cual no dejaba de usar su personalidad oscura. Esa pelirroja insufrible parece buscar una paliza nuevamente, la hermosa licenciada de Tess Jade alegó, lista para lanzarle el primer vehículo que tuviese a mano. Digo que le demos una visita, invocando esa presencia gélida y mortal que la caracterizaba en sus labores para S.H.I.E.L.D., Natasha Romanoff ofreció. Ahora sí que enseñamos una lección, la mutante de cabello bicolor aclaró sin duda en su voz. Les dije que teníamos que envolverla en redes y después arrojarla al Hudson, recordó Anya, quien estaba parada entre Madame Web y Jessica. Despachémosla por un portal, exclamó Janet, la cual debía ponerse en puntas de pies para mirar por encima de los hombros de Bobby y Loki. Puedo hacerle snict. Si es necesario, preparada para lucir sus garras de adamantium, la gruñona de ojos verdes trató de eliminar todo rastro de aroma ajeno en el pecho de Peter con su abrazo. Sabiendo que nada podría ser para explicarse a menos que ellas se tranquilizaran, Peter pudo subirse la máscara negra hasta el puente de su nariz para soltar un sonoro suspiro y posteriormente bajar la mirada para enfrentarse a un par de orbes esmeraldas rabiosas que lo reclamaban posesivamente. Aprovechando que Jennifer bloqueaba la visión de Logan por un breve segundo, Spidey agachó su cabeza y besó rápidamente a la mutante con huesos metálicos en la frente, tomándola por sorpresa ya que era la primera vez lo que hacía desde que era adulta, logrando así que el castaño fuese liberado. Nada de snikt. Señorita, advirtió el tótem a la Kinney. Está bien, Peter, asimilando de manera intuitiva la reacción que tenía de infante, la susodicha susurró obedientemente. Nada de tirarla a lugares extraños, ¿entendido? Refiriéndose a los comentarios de Van Dyne y Corazón, señaló el vigilante de Keynes. Sí, Peter. Adoptando rápidamente un semblante sereno por el llamado de atención, el dúo de heroínas acató el pedido a la perfección. No quiero saber que la visitaron y golpearon. ¿Comprenden? Virando su cabeza para enfocarse en una dama de cabellera verde y una pelirroja de origen ruso, el arácnido expresó sus comandos. Bueno bien, un poco desanimadas por tener su diversión frenada, ambas féminas aceptaron los términos. Y sí, me encontré con ella. No intentó nada raro. Así como tampoco me besó, por lo que pueden tranquilizarse, respondiendo a las primeras interrogantes que Black Cat, Captain Marvel y dos pelirrojas mutantes que lo amaban hicieron, el Parker sació sus preocupaciones. Tranquilizándose un poco, todas ellas dejaron de volver loco el sentido arácnido del trepamuros, algo que él agradeció tácitamente a cualquier deidad que lo esté viendo actualmente. Pero a pesar de todo ello, algunas de las heroínas y villanas continuaban aferrándose a su traje como si de un salvavidas se tratara, permitiéndole casi nula movilidad al vigilante. ¿Pueden soltarme un minuto? Un tanto divertido a pesar de querer reprocharles algo de lo que se enteró más temprano, interpeló Spider-Man. Jamás.
Si lo hacemos te volverás a enojar con nosotras por lo que dijimos. El reconocido acento británico proveniente de una mujer araña llegó a los oídos del héroe subestimado. ¿Alguien puede ayudarme? Con una leve mueca de compasión, la araña esta vez se dirigió al resto de hombres que había en la mansión. Solo para terminar sorprendiéndose cuando la gran mayoría de ellos eran retenidos por sus parejas al ver lo melosas que eran las pretendientes de la araña. Otras parecían querer asfixiar a sus objetivos de acoso, siendo estas Julieta, Ola, Clea y Morgan, por lo que se enteraron previamente de Invisible Woman. Wade estaba en un rincón alejado de la mansión, pudiéndose escuchar nada más cómo llevaba a cabo algunas transacciones monetarias. Scott y Kline ni siquiera eran de ayuda alguna luego de estar desmayados en pleno patio, mientras que Vision contenía a Hank Pym de intentar hablar con Janet. Ya, no me enojaré por lo que acaban de decir. No es necesario que continuemos así, habló el trepamuros con las palabras exactas para obtener su libertad, respirando de alivio cuando únicamente sintió que sus extremidades superiores eran enlazadas por Elizabeth y Cindy en un acto de audacia. Perfecto, ahora podemos ir adentro a descansar un poco, dando inicio a la marcha en sentido al lugar que querían, Silk comentó. Cierto, tratar con ese sujeto molesto fue realmente cansador, sin preocupación alguna dijo la ninja de púrpura, atrayendo la atención de quienes estaban cerca. Lo hicieron finalmente, ¿no es así? El hombre sin miedo de Hell's Kitchen preguntó desde su lugar en los brazos de Elektra, resignándose a conseguir un poco de espacio por la siguiente hora. Callaron finalmente a ese sujeto. El propio Steve Rogers quiso saber de la situación, sin notar que la confusión crecía en las visibles gesticulaciones del arácnido. Era hora. Si de mí dependiese, hace tiempo lo habría mutilado, desperdigado sus trozos por toda Central Park y luego culparía a Sabretooth por ello, sin molestarse en decirle algo a Ororo por estar recostada contra su brazo izquierdo, el mutante longevo parló. Con su cabeza yendo a cientos de kilómetros por hora gracias a lo que escuchaba y lo que se imaginaba de mil maneras escabrosas para el pobre hombre sin rostro, el hijo de Richard y Mary Parker se detuvo bruscamente en la escalinata del establecimiento y miró con sus lentes blancas a las mujeres que lo seguían. Menos a Janet, quien tenía en su poder los brazos de Laura con sus garras afuera mientras le apuntaba a Ant-Man. Y a Medusalita McKellen teniendo una discusión bastante acalorada con su esposo si lo que, el centro de la telaraña, entendía por lenguaje de señas significaba algo. ¿Alguien podría explicarme de qué están hablando? Intentando no sonar intranquilo por todo lo que había oído previamente, el castaño cuestionó a todos aquellos que parecían saber algo que él no. Nosotras, reluctante a confesar, una más tranquila Phoenix trataba de hallar palabras sencillas para explicar. Bueno, al parecer Emma compartía una renuencia similar, dejando atrás su figura adiamantada. Chicas, más ronco y serio que la actitud normal que tenía hasta hace unos segundos, Spidey solo pronunció una única palabra. Le hicimos una visita a J. Jonah Jameson, reveló finalmente Felicia, percibiendo que solo conseguirían que él se enojara de nuevo si continuaban eludiendo sus dudas. Oh, Dios, sin poder contenerse, el habitual objetivo de odio que tenía el nombrado se llevó una mano a la cara para masajearse el puente de la nariz. Y puede que lo hayamos dejado en la balsa por todas las cosas feas que decía de ti, agachando la mirada y jugueteando con la capa de su traje, Scarlet Witch terminó de revelar lo que hicieron. El pobre exfotógrafo no sabía cómo sentirse en ese momento. Ni siquiera las tres telépatas que lo amaban podían percibir con claridad sus pensamientos. Él quería sentirse feliz de que al fin alguien le hubiese dado su merecido al negrero y mal jefe de JJJ, pero al mismo tiempo estaba sumamente preocupado por lo que ellas hicieron y las consecuencias que acarrearía ello. No deberían de haber hecho eso. ¿Saben lo que ahora dirán de ustedes? Pondrán a la gente en su contra. Exclamó el arácnido, mirando a cada una de las increpadoras que tuvo el ex editor del Daily Bugle. Parezco interesada en lo que piensen los demás. Me preocupa más lo que te pase a ti. Recuerdo muy bien cómo te pusiste cuando escuchaste lo que dijo el día después que nos paseaste con tus redes por New York, me dolió verte así.
A todas nos pasó lo mismo. Natasha se acercó al hombre y tomó su rostro entre las pequeñas manos de ella, mirando fijamente a las lentes blancas y haciéndole entender el verdadero motivo de sus acciones. Pero, olvidando por completo cualquier enojo que tenía hacia ellas, murmuró Spidey. Ya acepta lo que hicieron, araña. Incluso tus enemigos se preguntaban el por qué no lo habías arrojado de un edificio. Logan clamó. Ellas tienen razón. Además me imagino que mi hermana estuvo con ellas en ese momento, ¿no? Habló esta vez Johnny Storm. Nosotras escuchamos sus blasfemias y solo podemos decir que le hicieron un favor a Midgard tras despachar a ese sujeto horrendo y desleal. La guerrera que estaba de pie junto a Thor tomó la palabra, teniendo asentimientos por parte de Amora y el hijo de Odín. Sujeto que aún tenía un debate interno con respecto a sus armas. Dios, ustedes no hicieron esto para que las perdone más rápido, ¿cierto? Encorvándose unos centímetros para apoyar su frente contra la de la espía de cabellos rojizos, preguntó el trepamuros. No tonto, ya teníamos planeado lidiar con él desde el primer día, lo tranquilizó la Romanoff, sin poder contener una suave risa que las demás imitaron. Creo saber lo que está pasando con la araña y las mujeres ahora, está intentando acaparárselas a todas y HMP. La voz de Cyclops rompió el ambiente, chillando desde el suelo tras despertarse de su castigo, solo para que un par de manos tapen su boca y nariz por unos segundos. Tranquilo, Scott. Duerme y déjanos curar nuestros oídos. Luego tendremos una larga plática sobre tu carácter. Madeline tomó el asunto en sus propias manos, induciéndolo al desmayo con un método poco convencional al mismo tiempo que pensaba si Mr. Sinister no podría serle un clon menos idiota. Nadie dijo nada, y tampoco nadie preguntó nada. Elektra y Ben incluso habían llegado al punto de tapar los oídos de sus parejas para evitar que uno pueda usar su ecolocalización y la otra simplemente escuchar las melosas palabras de la clon pelirroja. En fin, agradezco que ustedes lo hayan hecho simplemente para brindarme un bien que ansiaba durante años, pero eso aún no me quita el enojo respecto a cierto tema que me he enterado. Satisfecho con la respuesta que se le había sido dada anteriormente, Peter comentó mientras acariciaba el cabello de la espía rusa, para después detenerse y esbozar una mueca lúdica que estremeció al grupo de ex niñas. ¿Eh? ¿De qué hablas? Confundida, Anya quiso saber, sintiendo mucha más curiosidad al ver a sus mentoras palidecer un poco más cuando su amado sostuvo en su mano derecha un teléfono celular. Al parecer unas niñas traviesas estuvieron jugando con mis cosas cuando yo no estaba atento, fue todo lo que Spider-Man dijo antes de encaminarse en dirección al interior de la mansión al mismo tiempo que les hacía un ademán para que lo sigan. ¿Qué están haciendo? La sintética voz de Vision puso en corazón de todos los curiosos en sus bocas al asustarlos cuando apareció a través de una pared lindante. Maldición. Siempre hace eso. Exclamó en voz baja Sharon Carter, preguntándole luego a su pareja el supersoldado. Cada segundo de su cibernética vida desde que Ultron lo creó, derrotado, un acostumbrado Tony Stark respondió luego de varios años de obtener sus huesos de acero. Juro que si vuelve a hacerlo, terminará desarmado nuevamente, advirtió peligrosamente Betty Ross. No le hagas nada, no es su culpa. Todo recae en Pym. No queriendo ver a Vision 2.0 ser destruido tanto para sus sueños como los de Franklin, el hermano de Peter acusó al científico. ¿Y yo qué culpa tengo, estúpida araña? Fastidiado y lleno de heridas que su expareja le infringió con las garras de Laura, cuando quiso ordenarle que no se acercara a Spider-Man, Ant-Man se quejó ante las atribuciones que Scarlet Spider le daba. Tú creaste a Ultron, y este creó a Vision. En síntesis, toda la culpa recae en ti ya que supuestamente lo creaste con base a tus conocimientos al robot homicida, se defendió la creación de Miles Warren, ganándose una mirada pensativa de varios de los presentes. Hay que admitir que tiene razón de alguna manera, es como cuando Terminator busca matar a Sarah Connors en lugar de John en un principio, comparó de manera muy acertada el mercenario Bocasas. Hagan silencio. Les gritó en un susurro Jessica Jones, la cual tenía su oreja pegada a la puerta que pertenecía a la habitación de Spider-Man.
Parece que Spider-Man las está regañando por algo que hicieron, comentó Hill, sacando a relucir sus dotes como espía con ansias de saber todo. Espero que nada extraño suceda ahí dentro, enseñando al público ese pequeño lado protector que poseía para su hija y el resto de las mutantes. Wolverine gruñó. James, deberías dejar de sospechar sobre Spider-Man, en todo caso deberías preocuparte por él, aclaró la mutante de tez morena que se hallaba detrás de él, teniendo en cuenta de la plática que tuvo con las pretendientes del tótem. ¿A qué te refieres con eso? La hermana de Medusa trató de averiguar luego de mantener una distancia considerable respecto a su rey, el cual lucía un tanto alicaído luego de su discusión silenciosa con la Maquelin mayor. Digamos que cierta arañita y cierta mariposa tuvieron un momento de juegos que las demás no compartieron porque estaban dormidas como troncos, tratando de ser sutil con sus palabras pero engorroso con sus gestos manuales. Wade explicó para que todos comprendieran y algunos de los héroes silbarán incluso en señal de asombro. Del otro lado de la puerta que separaba la recámara de Spider-Man con el longitudinal pasillo de la mansión, Peter se encontraba sentado en su cama junto a sus hijos más jóvenes y 5 mujeres que nada que ver tenían con el tema actual respecto a un teléfono celular que se hallaba entre medio de los dos grupos. Estoy esperando, golpeteando repetidas veces el suelo con su pie derecho, el castaño que se había quitado su máscara, le preguntó a las 15 mujeres que no se dignaban a mirarlo por vergüenza. Ninguna se atrevió a abrir sus bocas, ya que en su lugar descubrían que era más divertido observar sus pies mientras esperaban que el enojo del hombre, que las protegió contra todo mal, se esfumara velozmente para volver a verlo sonreír. Pensé que ya habíamos pasado por la etapa del engaño, chicas, enfatizando nuevamente en el tema, el Parker se expresó. Con temor a repetir lo que habían pasado el día anterior, Susan se acercó lentamente hasta la araña y estiró pausadamente su mano derecha a la espera de que fuese tomada. Objetivo que logró después de que el hombre adulto en la habitación soltara un suspiro y la jalara para que se siente a su lado tras hacer que la pequeña niña genio tome asiento en su regazo. Gracias, fue todo lo que la Storm dijo tras recostar su cabeza en el hombro de su amado. Sigo esperando respuestas, Sue, mirándola de reojo, comentó el cabeza de Red. Fue mi culpa, alzando su mano sin dejar de mirar el suelo, cierta ladrona de joyas tomó valor para responder. Me imagino que hay una interesante historia detrás de sus actos, ¿verdad? La Mesías mutante habló, distrayéndose con la máscara que se quitó su mentor. Supe lo que ella le hizo a Peter y no quería que intente clavarse sus uñas nuevamente, replicó sumisamente la peliblanca, ganándose un asentimiento por parte de sus colegas de crimen y un gesto de comprensión por parte del susodicho. No te merecía por lo que te hizo ese día, la diosa embustera comentó. Además te gritó y se salvó solo porque estabas presente, cierta telepata pelirroja confesó lo que estuvo a punto de hacer el día que la vio de visita en la mansión. Te ocultó cosas muy importantes que debías saber. De esa manera hubieses evitado sufrir al ver a esos hijos de Osborn, recordando lo atestiguado durante el incidente con The Orb. Jessica Drew masculló. Peter siempre quiso saber lo que ellas habían visto durante ese problema, hipótesis abundaban en su mente, pero ahora tenía pleno conocimiento que su vida era prácticamente conocida por todas ellas. Quería reclamarles sobre el abuso a la privacidad de sus memorias, sin embargo no podría culparlas de ninguna manera ya que él era igual que ellas cuando se refería a temas como Pimo Barton, e incluso Richards. Lo comprendo, pueden tranquilizarse ya que no les haré nada, entendiendo sus motivos, o al menos una parte, el arácnido alegó para serenar sus temples. Aquella las relajó por completo, haciendo que alcen sus cabezas y sonrían a gusto. Quienes estaban sentados en la cama junto al tótem también se alegraron de que Peter Parker no siguiera enojado, ya que estaban de acuerdo en que la actitud taciturna y seria no le iba bien. ¿Cuántas veces? Esa pregunta formulada por la araña tomó por sorpresa a todas. ¿Cuántas veces, qué? Confundida, la diseñadora de modas interrogó. El teléfono. ¿Cuántas veces lo manipularon? Más por curiosidad que por volver a enfadarse, averiguó el sobrino de May Parker.
Bueno, verás, una vez más la incertidumbre las apabulló, reaccionando similar a cuando eran niñas y jugueteaban con sus dedos, lo que lo divirtió a él en gran parte. Por el simple gusto de querer verlas un rato más de la misma entrañable manera, Spidey pisó repetidas veces el piso, acto que solo 3 mutantes y 2 arañas que estaban junto a él comprendieron y esbozaron muecas lúdicas en sus caras. Por lo general era en las noches, reveló sin querer Bobby, quien no podía soportar verlo tapear el suelo ya que la ponía nerviosa. Un momento. La noche en que te curamos me desperté y vi que ellas estaban despiertas. La arácnida latina alzó la voz, mirando a su querido mentor y develándole ese específico hecho. Oh, así que ni siquiera dormían cuando estaban conmigo. Fingiendo dolor por lo escuchado, apeló al sentimiento de culpa el vigilante de Keynes. Susan casi se quiebra el cuello del brusco movimiento que hizo para mirar fijamente a los orbes chocolates de su futura pareja estable, como si no creyese lo que acababa de oír y simplemente se controlaba para no demostrarle lo contrario solo porque sus hijos estaban presentes. Laura y Loki también se mostraron contrariadas respecto al comentario, apegándose instintivamente al muñeco de felpa que solían compartir cuando una no podía estar en el pecho del arácnido. Medusa y Janet ni siquiera se contuvieron en hacer lo que querían en ese momento, siendo que la primera se aventuró hasta la cama para sentarse por detrás del grupo en el borde y usar su cabello para envolver la cintura del Parker mientras se recostaba en su espalda. Asimismo la segunda heroína tan solo empequeñeció su figura y voló hasta la cabeza del tótem para recostarse sobre su cabeza. Si lo hacíamos, lo que pasaba era que esa mujer nos despertaba a cada momento con sus llamadas o mensajes, no queriendo ver más las apócrifas gesticulaciones del castaño. Carol contestó con la mera verdad. ¿Y yo por qué no escuchaba nada? Confundido por recordar que no tenía conocimiento de nada de ello, Spider-Man formuló su duda. En un principio cuidabas a 15 niñas, y después el número empezó a aumentar sin control. Es obvio que estaba sumamente cansado, Peter. La Reina Blanca se explicó, captando inmediatamente la comprensión de su rey, lo que la hizo feliz. Por eso mismo nunca te despertabas, aunque sí te movías para evitar que Laura sacara sus garras algunas veces, riendo por el recuerdo. Jennifer comentó, lo que hizo gruñir a la mutante. Ya veo, y sobre mentirle a MJ sobre que ustedes dos eran mis hijas cuando realizó una visita de la que nunca me enteré incluso estando presente. Entendiendo los motivos, Spidey buscó saber ahora una última duda al mismo tiempo que miraba a Black Widow y Black Cat. Nosotras, Ag. Vale, eso lo hicimos porque solo te queríamos para nosotras. Estamos celosas de ella y no te queremos a su lado. Por eso siempre perseguíamos a la otra que tenía poderes de araña. Intentando hallar una forma de disuadir el tema, Hardy terminó por explotar y decir la pura verdad, dejando salir aquellos celos que siempre le tuvo a la pelirroja desde que cometió el error de decir que quería a la máscara en lugar del hombre. MMH, fue el único sonido que escapó de la garganta del héroe. No tienes ni idea de lo furiosa que me ponía el solo verla a tu lado. Y cuando supe lo que te hizo, estuve a nada de golpearle la cabeza contra una pared por lo estúpida que fue. Continuó su diatriba la peliblanca. Ella tiene razón, exasperaba tener su presencia rondándote. Desde que ella te dejó y tú decidiste cuidarnos, te volviste nuestro. Y por nada te íbamos a devolver. La espía de cabellos rojos expresó sus pensamientos con su notable acento, atrayendo la visión chocolate de la araña hacia ella. MMH, la misma cacofonía proveniente de un serio Peter hizo eco en la recámara, esta vez mirando a cara una de las implicadas, incluyendo a Medusa y Susan que habían apoyado sus cabezas en sus hombros, y una diminuta Janet que actualmente había volado hasta la cabeza de Valeria para mirar el rostro de Spidey. Estamos castigadas, ¿verdad? Al percatarse de la falta de habla que tenía el adulto, quiso saber Julia. MMH, Val, Franklin, por tercera vez repitió el mismo sonido pensativo, solo para tomar a The Wasp con cuidado en sus manos y dirigirle la palabra a sus hijos. Sí, papá. Al unísono respondieron estos, trayendo una sonrisa a la cara de Susan. Mentir es malo, ¿verdad? Preguntó sin quitarle la vista a la heroína en sus manos, que parecía conocer su destino al divisar la sonrisa sardónica que Peter tenía en su cara. Según tú, sí.
Según tío Johnny, no, con honestidad replicaron los jóvenes rubios, pudiéndose escuchar desde el pasillo un quejido seguido de una bofetada. Bueno, ya los escucharon. Mentir es malo. Y ustedes me mintieron durante mucho tiempo, por lo que ya saben lo que les espera. Empleando un tono cada vez más jocoso, el castaño declaró, haciendo que las 15 ex niñas agachen sus cabezas y el resto comience a reír por la desgracia ajena. Fin del capítulo.